Tal cual se lo comentábamos en las claves de la jornada, el gobierno anunció un acuerdo con las generadoras para la devolución de los cobros en exceso debido al error en el cálculo de las cuentas de la luz. Se van a devolver 115 millones de dólares, lo cual refleja una rebaja en la cuenta de alrededor de 2.000 pesos por cada cliente. Sin embargo, las generadoras dicen que no hay acuerdo y que la disposición para devolver esos dineros se tomó de manera autónoma. Estamos acá en el estudio con Camilo Charme, él es el director de las generadoras de Chile. Primero que nada, Camilo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por recibirnos en tu programa. Al contrario, me gustaría primero despejar una duda. ¿Cuándo ustedes llegan a este acuerdo o cuándo se enteran del acuerdo y de qué manera? Sí, lo primero que hay que aclarar es que no hay un acuerdo entre la industria de generación y el gobierno. Nosotros fuimos muy claros la semana pasada en señalar que la industria tomó la decisión, una vez que se conoce el error que cometió la autoridad tarifaria, Comisión Nacional de Energía y Ministerio de Energía, que ese monto iba a estar a disposición para que el gobierno también tiene la obligación aquí de buscar la solución y que la industria ese monto obviamente lo iba a poner a disposición para la solución que establezca el gobierno en conformidad a la normativa vigente. A ver, cuando ustedes escuchan el anuncio del gobierno, no han llegado a ningún acuerdo. Usted no se ha sentado a conversar con el ministro García sobre esto. Es que no ha habido una negociación. Nosotros lo que le comunicamos al ministro es que ese monto la industria lo iba a poner a disposición. Es decir, más sencillo. Perdón, no hubo un telefonazo, no hubo una comunicación digital, no hubo un correo electrónico, nada que le dijera, estimada generadora, ¿sabe qué? Este es el acuerdo que le proponemos y ustedes devolvieron el correo diciendo estamos de acuerdo, estamos contestes, nada, no hay nada de eso. No, porque no ha habido negociaciones. No ha habido negociaciones. Lo único es que nosotros, de hecho, nosotros publicamos la semana pasada y lo recogió un medio de prensa, que el acuerdo de la industria de generación, era disponibilizar estos montos para la solución dentro de la normativa vigente que establezca el gobierno. Es decir, es sencillo, la industria entiende claramente que si ese monto fue producto de un error, ese dinero no iba a quedarse en las empresas de generación y se iba a entregar. El gobierno ahora lo que tiene que hacer es definir el camino para que esos montos o se reflejen en la cuenta de los clientes o se refleje en una cuenta que le dé sustentabilidad financiera a la solución, pero dentro de la normativa vigente. Camilo, ustedes son un sector altamente regulado, de hecho ustedes no pueden establecer los precios de manera libre, la autoridad les dice cuánto tienen que cobrar, ustedes cobran en función de aquello. ¿Es extraño que el gobierno anuncie que se haya arribado a un acuerdo a propósito de este primer error que se conoce? Bueno, y que es el segundo que se produce y que termina con una afectación de más de 200 millones de dólares para los usuarios. ¿Qué explicación tienen ustedes para esto? ¿Alguna explicación tiene que darse? Es que, no, más que explicaciones lo que tenemos son dudas. Es decir, nosotros efectivamente fuimos sorprendidos también por este anuncio, tanto es así que sacamos un comunicado público hoy. Lo mostramos. Que se ha mostrado, que se ha llevado a todos. También le dijimos al ministro, vamos a tener que hacer un comunicado público para aclarar cuál es la situación. ¿Qué le dijo el ministro frente a eso? No, el ministro no, en esa parte todavía no me ha contestado. Perdón, ¿usted se comunicó con el ministro? ¿Por qué día se hace? Porque también es interesante saber de qué manera se hace la comunicación. Sí, no, es por teléfono, decirle simplemente no entendemos lo del acuerdo. Lo llamó y le dijo, ministro García, nosotros no hemos llegado a acuerdo, voy a tener que sacar un comunicado. ¿Eso es? Así es. ¿Y el ministro qué le dice? No, el ministro, no, es que fue por WhatsApp, pero no sé qué... Ah, lo dejó en visto. Me dejó en visto, pero ese no es el punto. ¿De verdad lo dejó en visto? Es decir, no me ha contestado. Eso dejarlo en visto. Bueno, está bien. Pero lo que importa aquí... No, perdón, es que disculpe, yo sé que puede parecer una cosa pequeña, Camilo, pero es interesante porque usted es el dirigente gremial de un sector de la generación eléctrica, digamos, del sistema eléctrico de nuestro país, la generación que impacta en el 70% del valor final de la cuenta, para tenerlo claro. Entonces, si la relación es a través de WhatsApp y no queda en visto y no se contesta frente a un tema que ha generado este nivel de malestar, no, me parece que es pertinente por aquello. Pero, Iván, pongamos las causas también en su lugar. Nosotros actuamos a través de la formalidad. Es decir, la formalidad fue que pedimos una reunión por lobby que sostuvimos la semana pasada. Esa es la formalidad. Ya. En esa reunión nosotros le dijimos... ¿Quiénes estaban en esa reunión? Estaba el ministro con parte de su gabinete y el equipo técnico del ministerio. Yo fui también con parte del equipo de generadoras y con el comité ejecutivo. La reunión en todo caso se dirigió entre el ministro y yo como director ejecutivo de generadoras. Y ahí lo que le dijimos al ministro fue lo mismo que hemos mantenido. Entendemos que hay un error por parte de la autoridad. Ese error lo tiene que subsanar quien cometió el error, la autoridad. Nosotros estamos disponibles para la solución y lo único que podemos hacer nosotros es decir, ese monto lo ponemos a disposición, ustedes nos tienen que comunicar cuál es la vía normativa vigente para que esos montos se reflejen en la solución.
Vamos a escuchar al ministro García, pero denme un segundo. Pero, y en esa reunión, que es la única que han tenido formalmente con el ministro. Así es. La única. La única. Ok, en esa reunión no se avanzó en algo así como un monto, mire esto más o menos, por la afectación que se ha producido, lo dividimos en el número de clientes, en la proporción que ustedes deciden en la cuenta, son como 12.000 pesos, No. logramos por... No se llegó a una fórmula parecida a la que se No, anunció hoy porque día. la idea, primero era la primera reunión que teníamos con el ministro, acuérdense que el ministro asumió hace poco. Y ahí nosotros lo que pusimos es a disposición de aportar a la solución, como ya lo he dicho varias veces, pero no hablamos de números ni vías. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Energía ese día, a ver, las observaciones al informe preliminar se cerraron recién el viernes. Es decir, recién la Comisión Nacional de Energía está revisando las observaciones al informe preliminar. Nosotros ahora pedimos una reunión con la CNE por lobby para tener una reunión con ellos para que nos digan cuál va a ser el monto y cómo ellos están pensando que es la solución dentro de la normativa vigente. Camilo, el ministro García, el biministro, hizo declaraciones, quiero que las revisemos y seguimos conversando. Le conté al presidente que ya tenemos un acuerdo con las generadoras que se suma al acuerdo ya logrado con una empresa de transmisión que va a permitir devolverle a todos los chilenos y chilenas exactamente el monto que habían sido cobrados en exceso. A partir del 1 de enero, todos los clientes del sector eléctrico van a recibir en su cuenta el monto que les va a ser transferido mes a mes durante el próximo periodo de fijación tarifaria, esto es de enero a junio. El monto va a ser de en torno a los 2.000 pesos al mes para cada hogar, que es exactamente el monto que se cobró de más. Son aproximadamente 250 millones de dólares, sumando transmisoras y generadoras. Camilo, las dos versiones no son compatibles. Lo que usted está diciendo acá en el estudio con lo que dice el ministro en La Moneda no son compatibles. Una de las dos se aleja de la realidad, es obvio. O sea, no es posible que el ministro diga hay un acuerdo y usted diga no hay un acuerdo y que las dos versiones uno diga vamos a darlas por válidas. A ver, Iván, nosotros podemos entender que el gobierno está en unas circunstancias especiales donde No sé si quiera me entiende, comunicar, ¿no? Es que, donde quiera comunicar noticias que ellos manejan, pero tenemos que decir las cosas como son. Nosotros no hemos negociado con el gobierno porque no corresponde negociar, Iván, porque nosotros no hemos ustedes son cometido un ningún sector error. regulado, usted le van a decir, pero no solamente eso, no hemos cometido ningún error como industria. El error nace de un cálculo que hace la autoridad con dos instancias de revisión, la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio. Ya, disculpe, vamos a llegar a eso. El monto son 2.000 pesos. No, perdón, ese monto lo ha dicho el gobierno. Bueno. Y esos 2.000 pesos tampoco entendemos de ¿Eso dónde significa nace. que ustedes van a imputar ese monto? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no sabemos de dónde salen esos 2.000 pesos. Por eso, el ministro de la Comisión de... Camilo, disculpe, déjeme hacer eso. Que el ministro dice, primero, usted lo escuchó recién, tenemos un acuerdo. Son 2.000 pesos por mensuales, a partir de enero hasta junio son 12.000 pesos, y ustedes tienen que, como son un sector regulado, tienen que acatar aquello. ¿Ustedes van a acatar esto, van a impugnar esto, han pedido una segunda reunión con el ministro? Me imagino yo que Sí, si los hechos son como Iván. usted si los hechos se apegan a su versión, lo que dice el ministro no es cierto. A ver, en cuanto que hay una negociación y hay un acuerdo, nosotros no hemos sido parte de ninguna negociación y no hay un acuerdo. Nosotros lo que hemos dicho es que los 115 millones, ¿verdad?, que son producto del error del gobierno, están a disposición del gobierno para que ellos busquen la solución dentro del marco legal vigente. Ok. Nosotros ya pedimos una reunión con la Comisión Nacional de Energía y lo más probable es que la vamos a tener pronto dentro de estos días. ¿Por qué? Porque también nosotros nos tenemos que guiar por la normativa, pero aquí claramente hay que decir las cosas como son. No ha habido negociación porque no corresponde negociación, no, por lo tanto no hay un acuerdo y lo único es que la industria dejó claramente señalado, incluso lo dejamos claramente señalado la semana pasada, que esos 115 millones de dólares salen de la industria de generación y el gobierno tendrá que decir cómo los incorpora en la cuenta de la luz o cómo los incorpora en otro mecanismo para darle viabilidad financiera al sistema. Eso le corresponde al gobierno. A nosotros lo que nos corresponde es que somos parte de la solución. No hemos puesto dificultad para que esos 115 millones vuelvan al Estado, a la Al órbita. bolsillo de los usuarios. Pero eso lo tiene que definir la autoridad. ¿Cómo se vuelve al bolsillo del usuario? Lo tiene que definir Camilo, la autoridad. ¿ustedes van a impugnar este acuerdo supuestamente al que no han arribado?
Es que no tenemos nada que impugnar. O sea, ustedes, entonces, ¿van a hacer la devolución de los recursos en la medida que... Es que lo hemos dicho desde el primer día, Iván. Los 115 millones de dólares están, desde el primer momento, la industria dijo, esto es producto de un error, vamos a ayudar a solucionar el error del gobierno, los 115 millones no se van a quedar en la industria de generación. Eso es lo que hay que tener bien claro. ¿Cómo eso vuelve a las cuentas o a otro sistema que le dé viabilidad financiera al sistema tarifario? Eso es obligación legal de la autoridad. Camilo, ¿cómo fue la relación? Se lo pregunto con el ministro Pardo, porque efectivamente el ministro Pardo, antes de salir, dice que el gobierno se percata de este error, más o menos 2 semanas para atrás tira el tiempo. El error que se había cometido en el cálculo de las tarifas de parte de las generadoras de ustedes. Que la CNE había hecho mal el cálculo, ellos se enteran 2 semanas atrás. Y a la semana siguiente el ministro le pide el cargo al presidente, o ahí nunca vamos a decir, él pone la renuncia, el presidente lo echa, pero finalmente sale. Exacto. Y asume García. ¿Cómo fue la relación de ustedes con Pardo? Porque hoy día se presenta la acusación constitucional, lo estábamos viendo antes de entrar al estudio. Sí. A ver, lo primero también hay que decir ahí también, Iván, es que por los antecedentes que uno ha visto, el ministerio en esa administración se enteró mucho antes de 3 semanas, se enteró en mayo, porque había conversaciones entre la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio y la SEC, en mayo de este asunto. En octubre de la transmisión y claro, probablemente... Pero a nosotros, por ejemplo, nunca, en ninguna de las reuniones que tuvimos por ley de lobby, nos hicieron comentario de esto. ¿Usted se reunió con el ministro Pardo cuando se estaba produciendo esta crisis por el error tarifario? No nos reunimos porque nos enteramos, perdón el lugar común, nos enteramos por la prensa cuando el ministro Pardo comunica esta situación. Perdón, y en estas reuniones antes, si es que el gobierno efectivamente sabía antes, por ahí por mayo, cuando ustedes hablaban con el ministro Pardo, hablaban de otras cosas y no de Hablábamos de los otros temas, estábamos hablando del proyecto de ley de subsidio eléctrico, estábamos hablando del plan de descarbonización, estábamos hablando y nunca el ministro de les los dijo, sistemas de ¿sabe qué? Parece que almacenamiento. tenemos un error de cálculo. No, el ministro, en mi administración, y yo iba a todas las reuniones con él, nunca me señaló... ¿Cómo era la reunión con el ministro Pardo? Era muy profesional en el sentido que estrictamente... Fluidas, trabadas. No, era una donde nos reuníamos a hablar los temas. Ustedes saben y es evidente que no teníamos muchas coincidencias con la visión que tenía el ministro Pardo, por ejemplo, de cómo hacer el sistema de subsidio eléctrico. Nosotros fuimos, le planteamos nuestra visión, él tenía otra y bueno, ahí... ¿Y con el ministro García? Es que con el ministro García hemos tenido una sola reunión, entonces no le puedo dar una visión de cuál es nuestra relación porque hemos tenido una sola reunión con Ya, el pero el ministro ha hecho una apreciación pública a propósito del error en la generación, en lo que a ustedes les compete. Incluso habló del tema moral, de un tema ético, y hizo uso de una analogía, que si uno va en el supermercado y a la persona adelante se le cae la billetera, yo sé que ese dinero es de la persona adelante y me lo quedo, moralmente es reprochable. Y él dijo, lo dijo en este canal, lo dijo en este estudio, en Estado Nacional. Dijo, no es delito, pero es moralmente cuestionable. Es que lo primero, Iván, es que aquí a nadie se le cayó la billetera. Es decir, entonces el ejemplo tampoco es bueno. Aquí hubo un error en órganos de la Administración del Estado, la Comisión Nacional de Energía... Ya, pero la figura de él es cuando se le cae la billetera, no, pero es que, el gobierno calculó mal. La analogía no corresponde y la industria de generación no tiene una situación ética porque no estaba enterada de la situación. Cuando ¿sabe por qué el ministro avanza en esa? Y puede ser pertinente la analogía porque el ministro dice, las empresas generadoras no podían no saber que estaba esto mal. Nosotros también hemos visto que en este mismo canal el ministro, mira, la verdad dijo que no es relevante si sabía o no sabía, las empresas no sabían. No sabían, eso es lo que a mí me consta que no sabían, pero lo que sí importa, Iván, es que cuando supimos, nos reunimos rápidamente, pero es que esto es importante, sí. Iván, nos reunimos rápidamente y dimos una respuesta rápida. Nosotros no hemos dilatado, no hemos puesto en cuestión. Hemos puesto a disposición los 115 millones para que no se queden en la industria eléctrica y el gobierno le busque una solución para reparar el error que ellos cometieron. Camilo, mientras más uno conversa o escarba en el sistema eléctrico, más sorprendente es. Conversábamos otro día con el presidente, el mismo cargo suyo, pero de las transmisoras. Y él dijo que aquí probablemente había habido un error de tipeo, de alguien que estaba contando las torres, los pernos, los cables, los metros cúbicos de A, B, C, en la estimación de los activos físicos de las transmisoras. Le vamos a insistir, hay empresas que generan, empresas que transmiten y empresas que distribuyen. Las que generan, usted, Camilo, más o menos el 70% del impacto en la boleta. Las que distribuyen, más o menos el 10% de impacto en la boleta, las que transmiten el 10% y las que distribuyen el 20%. Y la Asociación Gremial de las Transmisoras decía probablemente alguien cometió un error de cálculo en la planilla Excel, pero es un error de 120 millones de dólares. No es un error menor. Y uno piensa, ya, ok, una persona se puede haber equivocado donde había 10 torres, puso 3.
pero sobre esa persona habrá un jefe, y sobre ese jefe habrá otra jefatura, y en última instancia habrá un equipo espejo de parte de la autoridad regulatoria que diga cuántas torres hay, no son 10, son 3. Claro. Cuesta entender que no haya una capacidad técnica para tener algo más afinado que esto. Y en el caso de ustedes, y de ahí voy a la generadora, el ministro ha dicho, es imposible que ellos no supieran, porque la plata está allí. Hay 115 o 120 millones de dólares que no deberían estar en la empresa generadora y que están en sus arcas. Ya, Ustedes no podían saber. Pero hagámoslo sencillo, Iván. Uno, respecto a la situación de transmisora, nosotros no nos corresponde. No, eso fue, solo se lo digo por la analogía. Pero para separarlo Sí. y para que los teleaudientes también lo entiendan. Lo de la empresa de transmisión fue un error de la empresa de transmisión. Sí. Y le corresponde a esa empresa explicar su error. Nosotros no. En este caso no hay un error de la industria de generación. Entonces los casos son muy distintos y por favor no los sigamos mezclando, y eso también es algo que le hemos pedido al gobierno. No siga poniendo en igualdad de condiciones el error de una empresa de transmisión al error de la autoridad administrativa, que tiene un efecto en las empresas de generación y en las cuentas de la electricidad. 2. Este proceso está arreglado hace mucho tiempo y el error de diseño está en la normativa, no en un proceso particular de semestral, que es cuando se revisa. Las empresas tienen 5 días para observar solamente sus contratos respecto a la información objetiva que le entrega el gobierno. No hay una labor, y no corresponde que haya, una labor de las empresas de auditoría de todo el proceso, de revisor de cómo estaba funcionando el funcionario de la CNE y el funcionario del Ministerio, porque no corresponde. Pero, perdón, porque el usted no rol tiene la relativo capacidad. de la empresa Sí. acá, Iván, es de administrado, no de cogobierno. Está bien, Y pero- por lo tanto, aquí lo que se hace es, se observa cada empresa su grupo de contratos respecto a la información objetiva que envía. No una Camilo, auditoría de todo el ya, procedimiento, está bien, es que- ni los decretos, ni los reglamentos. Ya está bien, es que este es un servicio público, así sean ustedes privados, es un servicio público, regulado y altamente regulado. Y así como en el caso de las transmisoras, evidentemente hay un error de la empresa, que es detectado tarde por el Ejecutivo, y es una cuestión tan decían, son 10 a 20 millones de datos de meter una aerolínea. Claro, son muchos datos, pero es tan material como contar mal los insumos, las torres, los pernos, los cables, ese tipo de cosas. En el caso de ustedes, de la generación, el error lo comete la autoridad. Está bien, son casos distintos. Pero ustedes no tienen un equipo espejo de características similares al de la CNE que le diga, ¿sabe qué? Parece que nos están cobrando de menos o nos está entrando más plata de la que nosotros debiéramos tener. Ustedes no son capaces de darse cuenta que les pagamos 120 millones de dólares de más. Piensa, Iván, que ni siquiera la CNE ni el Ministerio se dieron cuenta, junto con la Superintendencia de Dejemos la Electricidad. incompetencia de la autoridad. Yo le pregunto a usted como No, porque la labor de la como empresa, director de la Iván, no es ejecutiva. auditar el proceso. Ok, pero a usted como director ejecutivo de la generadora, ¿no tienen manera de darse cuenta de que nos estaban cobrando de más por culpa de la CNE? En este proceso no. No hay cómo saberlo. No había, porque el proceso son solamente 5 días para que cada empresa por particular observe su realidad de su contrato respecto a los datos que le envía la autoridad. No hay auditoría, no se revisa todo. Además, este error ni siquiera estaba ahí, sino que estaba en cómo se había incorporado en los reglamentos originales que dan pie a los decretos. Es decir, estamos hablando de situaciones que se dan del 2018, 2019, 20. Ya, y en esta larga cadena, porque hay que hacer la distinción, una es un error de las empresas y otra es un error de la autoridad. El error de la empresa fue en transmisión. Sí, el error de la autoridad en el es- caso de ustedes de la generación. Es que es muy importante señalar. Lo hemos Aquí dicho 10 no veces y hay, lo vamos a decir todas no las hay veces que sea errores necesario. de generación. Está bien. De acuerdo a lo que ya hemos sabido, aquí hubo un cambio normativo el año 2017, se siguió implementando el 21 y se tenía que poner ahora en marcha durante el gobierno del presidente Boric. ¿Dónde está el error? ¿Quién se dio dado cuenta de este error? Ustedes son las empresas reguladas. No. En el gobierno de Bachelet, donde se hizo el cambio normativo, en el gobierno de Piñera, que no se levantaron la alerta respectiva, o en el gobierno de Boric, que es el que tuvo que implementar este cambio tarifario que significa incorporar efectivamente. 2 veces la inflación. Mira, Iván, aquí tal vez hay que también relevar otro tema que se ha hablado poco, pero es muy relevante. Las tarifas eléctricas, desde el año 2019 a la fecha, han sido objeto de 3 leyes de estabilización, que por un lado congelaron los contratos Sí. de la empresa de generación, que acumularon esta deuda, que por ley se estableció la deuda y después los sistemas de descongelamiento. Si tú te das cuenta, son todas leyes de naturaleza financiera. Tanto es así que principalmente fueron tramitadas, si bien por el Ministerio de Energía, fueron mucho trabajo del Ministerio de Hacienda. Entonces, lo que uno se pregunta, ¿no sería bueno también que la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía, ya que la tarifa eléctrica hoy en día es un instrumento principalmente de efectos financieros, tenga profesionales con especialidad ¿Hay financiera? incompetencia?
Hay falta de modernización de los órganos, Pero de todas maneras. hay incompetencia, hay falta de competencias Hay falta de incorporar competencias actualizadas. Es ¿Eso decir, se llama incompetencia? no, son competencias actualizadas. Ahora la tarifa es más financiera o tú incorporas profesionales financieros. Las CNE principalmente son ingenieros y abogados especialistas en regulación ¿Qué eléctrica. falta allí? ¿Qué tipo de profesionales falta? Profesionales que tengan experiencia como el Ministerio de Hacienda, como la IPRES, como la Comisión del Mercado Financiero. Profesionales que vean temas de finanzas. O sea, como perdón, cuando usted va a las reuniones, la contraparte de usted carece de competencia financiera. no tienen especialistas. Eso es lo que me está diciendo La usted. CNE no tiene y el Ministerio de Pero Energía cuando no usted va a tiene. una reunión, usted como presidente ejecutivo de la generadora va a una reunión con la CNE y al otro lado de la mesa no hay personas que tengan las competencias financieras necesarias para No, tener un ellos diálogo. tienen competencias y tienen buena experiencia en temas de regulación eléctrica. Pero si el punto de la la competencia tarifa, financiera. la tarifa hoy en día es principalmente financiera. ¿A qué nos llama como sociedad? A que las autoridades se tienen que modernizar a la luz de los desafíos. Y esto a través de 3 leyes de estabilización financiera, obviamente, o incorporar profesionales de naturaleza financiera o hacer un convenio de colaboración con el Ministerio de Hacienda. Camilo, cuando uno hace el neteo de todo lo que ha pasado, porque esta historia es de larga data y viene desde el congelamiento de las tarifas producto de la pandemia, el estallido, todo aquello. ¿Sí? Y evidentemente ahora con las transmisoras y las generadoras más o menos fueron 230 millones de dólares por ahí. Nosotros somos 115 millones, Los otros son 120. el efecto producto del error del gobierno. Ya, está bien, pero si la sumamos, porque la boleta no llega, además uno es cliente cautivo, pues si yo no Sí. puedo decir hoy voy a escoger este mes tal empresa y Sí. no, uno es cliente cautivo. Y en la boleta vienen las 3. Más o menos son 230 millones de dólares si uno junta los dos estamentos, ¿sí? Más o menos. Pero igual le seguimos debiendo como 800 millones de dólares a la industria, producto del descongelamiento de las tarifas. O sea, en el neteo, el cliente le sigue debiendo como 600 millones de dólares a la industria. A ver, Eso significa, perdón, que las cuentas de la luz van a volver a subir. no van a volver a subir por este efecto, porque el sistema ya está calculado para cómo se va a pagar y la deuda, Iván, perdóname que es bastante más. La deuda que se acumuló con la industria de generación fueron de 5.000 millones de dólares. Sí, pero se ha ido y eso pagando. también hay que rescatarlo. La industria durante 5 años colaboró para que las cuentas pudiesen estar congeladas. ¿Y hasta cuándo estuvieron congeladas? Hasta junio del año 2024. Y la industria fue parte de la solución, ¿verdad? Hizo todo lo que tenía que hacer para adecuar también sus estados financieros. A ver, seguimos invirtiendo en Chile. En 10 años, 35.000 millones de dólares de inversión en energías renovables, en sistemas de almacenamiento. Una fundación de caridad. Esto Exacto, es una empresa, busca a ver, rentabilidad, busca pero una industria, y usted está se imagina orientada- una y industria está que orientada al lucro, si tampoco son las hermanitas de la caridad. Pues. pero por lo mismo, pero sí se da cuenta que por lo mismo, como toda empresa, como todo negocio, necesita tener ingresos Por supuesto. para realizar. Ya. Cuando sus ingresos están congelados, y esto es importante, Iván, Sí. obviamente que se tuvieron que hacer reajustes. Por ejemplo, la ley PEC 1, la primera, Sí. la industria, no hubo ni reajuste ni intereses. Y el costo financiero de la ley PEC 1 del año 2019 es Camilo. totalmente el costo de la industria de generación. Entonces hay un compromiso. No somos la hermanita de la caridad, pero sí hay un compromiso importante Camilo, a largo plazo con nuestro Antes país. que se nos vaya el tiempo. ¿Hay un componente político en la manera en la cual el gobierno presenta esta, comillas, solución acordada, también comillas con usted? Se lo pregunto que estamos a 3 semanas de la definición presidencial y evidentemente la indignación ciudadana por el tema de los errores de cálculo en las tarifas de la luz no es menor. ¿Qué interpretación tiene usted para eso? No, eso yo creo que es mejor que se lo preguntan al gobierno ustedes. ¿Por qué hicieron...? Ustedes como industria regulada no tienen opinión al respecto. No, es que eso, ¿quién lo hizo? Lo hizo el gobierno. Es mejor que el gobierno explique por qué comunicó la forma de comunicar. Yo le puedo decir que como industria nos llamó la atención y que no estábamos de acuerdo cómo se comunicó. Y es por ello que hemos tenido que sacar un comunicado, mostrar nuestra visión y nuestra opinión sobre el aspecto. Y hemos tenido oportunidad de desglosarlo acá, Camilo, y le doy las gracias por estar junto a nosotros. Que le vaya muy Muchas bien. gracias, Iván. Camilo Charm, director ejecutivo de la Generadora de Chile, muy amable. Gracias, Iván.